Si puede buscar ahí en su Biblia, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer allí en versículo 6. Así nos dice la palabra de Dios. Enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esta mañana, hermanos, vamos a compartir nuestro tema: no soy digno, no soy digno. Aquí el verso 6 nos habla acerca de Juan el Bautista y declara la palabra de que él fue un hombre enviado por Dios, elegido por Dios para una misión especial, una misión que iba a durar 6 meses. Pero el trabajo que él iba a hacer en esos 6 meses iba a impactar la historia de la humanidad. Esto es lo que iba a lograr este hombre que la Escritura dice que él fue enviado por Dios. Él era el dueño de una voz estruendosa. Él rompió el silencio profético. Cuando Juan el Bautista apareció en la escena, hacía 400 años que Dios no hablaba a su pueblo por causa del pecado y de la rebeldía. Y Juan vino a cortar ese silencio, a romper ese silencio. Él vino a llamar a las almas, a tocar los corazones para que vinieran al encuentro del Señor. Él era la voz del desierto, un hombre que estaba despojado de vanidad y estaba recargado de humildad. Y eso, hermano, es un capital valioso. Hoy hay mucha gente que nada en las corrientes de la vanidad, pero este hombre estaba lleno de humildad en su vida. Él era el dueño, hermanos, de un estilo de vida y de un estilo de servicio y un estilo de predicación increíble. Este hombre era mirarlo e imitarlo. Era un hombre digno de imitarlo, y hasta uno diría que siente cierta envidia por ese estilo que tenía Juan el Bautista. La forma de predicar, la forma de vivir, la forma de servir. Cuando la Escritura habla de él, dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Él era el que pudo marcarle el camino a las almas que estaban en oscuridad, y les marcó el camino de cómo llegar a Cristo y de cómo conocer a Cristo. Él ayudó a la gente a escapar de las cárceles de las tinieblas y venir a la luz admirable del Señor Jesucristo. Un hombre enviado por Dios. Nosotros también somos enviados por Dios, fuimos salvos por el Señor y somos enviados por el Señor para dar testimonio de la misma persona que dio testimonio Juan el Bautista. Nosotros tenemos que hablar acerca de la luz, acerca del Señor Jesucristo, acerca de su persona. Pero esta mañana yo quería hablarles sobre este tema: no soy digno, no soy digno. Y de aquí sale nuestro mensaje, de Juan capítulo 1, verso 25. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. No soy digno, no soy digno. Igual que el mensaje de ayer, hermanos, este tema está en los 4 evangelios. El mensaje de ayer era: el celo de tu casa me consume.
Y en los 4 evangelios hemos visto acerca de esto. Los 4 evangelios también hablan de esto, de que no soy digno, dice aquí, de desatar la correa de su calzado. Cuando usted lee el Mateo capítulo 3 y el versículo 11, Mateo dice que el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Juan dice, no soy digno de atar. Mateo dice, no soy digno de llevar. Le agrega algo más, y ya le daré una explicación sobre eso. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y el versículo 7, dice, y el que predicaba diciendo que viene tras mí es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar encorvado, dice, la correa de su calzado. Y ahora agrega esa palabra, encorvado, la correa de su calzado. Lucas 3:16 dice, el que viene después de mí es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Esa palabra digno, hermanos, nos habla de alguien que es merecedor de algo. Juan dice, yo no soy digno, es decir, no soy merecedor de nada, ni siquiera de atar o de desatar la correa del calzado del Señor. Soy una persona indigna. Pero la palabra digno habla de alguien que es merecedor de algo. La palabra digno habla de una persona que es respetable, que es honorable o que es íntegro. Pero Juan dice, yo no soy digno, por lo tanto él se consideraba indigno. Y una persona indigna es alguien falto de mérito, falto de calidad. Es alguien que no califica para ese trabajo. Soy indigno, no califico para atar la correa del calzado de mi Salvador. Soy indigno, soy una persona sin honor. Me siento incapaz de hacer eso. Soy una persona reprobada. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos indignos porque somos pecadores. Y el pecado nos hace sentir indigno ante una persona tan santa como nuestro Salvador. Pero hablamos de la palabra atar, y hablamos de la palabra desatar, y hablamos de la palabra guardar. Pues este era el trabajo que hacía un esclavo. A veces él tenía que atar la correa del calzado de su amo, a veces tenía que desatar, y otras veces tenía que tomar el calzado y guardar. Ese era un trabajo estrictamente hecho por un esclavo. Era un trabajo asignado a un esclavo. Y Juan el Bautista dice, yo me siento como el último de la fila de los esclavos de la casa. Me siento indigno en el último lugar, en el lugar de más baja categoría de los esclavos, pues ahí estoy yo. No soy digno de atar la correa de su calzado. Hermanos, este trabajo de atar, desatar y guardar, hacían los siervos. La palabra siervo y esclavo es el mismo término en la Biblia. Y entonces cuando venía el amo de la casa, había siervos asignados que ponían agua para refrescar sus pies y sacaban sus sandalias, su calzado y le guardaban para producirle al que llegaba a la casa un bienestar, para producirle al que llevaba a la casa un alivio, para que esos pies cansados del camino encontraran allí un alivio. Y ese era el trabajo de un esclavo cuando se ponía a los pies de su amo. Pero también cuando alguien está encorvado, como decía el Evangelio, es una persona que está en un estado de humillación. Y eso, hermano, era una tarea que nos hace recordar a nosotros nuestra condición de que somos siervos también del Señor. Que estamos en una posición de servidumbre, que estamos puestos para servir. Quizás no estamos acostumbrados a hacerlo, porque el servir entre nosotros no hacemos un lavado de pies ni cosas por el estilo. Pero hermano, nuestra falta de servicio a veces
nos hace ver que nosotros estamos faltos de humildad. No queremos servir a otros, siempre queremos estar amontados al egoísmo y que otros se ocupen de nosotros y nos atiendan y nos sirvan a nosotros y nos hagan sentir como las personas más importantes en la congregación, en la familia o en el ámbito laboral. Muchos de los hijos de Dios no quieren servir porque esto no me hace famoso. El servir no me produce o no me hace cosechar aplausos. Si hablamos aquí en nuestro ámbito pequeño, el servir la comida a la mesa a usted no le hace famoso. La gente no regresa a su casa diciendo, qué maravilla, cómo sirvió el hermano, cómo se destacó la hermana poniendo los platos de sopa en la mesa, ni una gota derramó, qué calidad que tiene. Nadie comenta eso, usted no se hace famoso sirviendo. Cuando a usted le sirven la comida siguiendo en esa línea de ejemplo, aquí no terminan los hermanos aplaudiendo. Cada domingo que nos sentamos a la mesa a comer, yo no escucho aplauso para los cocineros o para la gente que sirve. Porque aquella persona que es un servidor no está buscando fama, ni está buscando aplauso, ni está buscando reconocimiento, ni está buscando trascender, solamente está buscando la oportunidad de servir. Porque tiene la certeza que la mirada más importante está sobre él y es la mirada de Dios. El que sirve no le importa lo que dicen los hombres, lo que sirve solamente le importa contar con la aprobación de Dios en su servicio. Por eso la Biblia enseña en estos términos que todo lo que hagamos, hermanos, de hecho o de pensamiento, hagámoslo para la gloria de Dios. No para conseguir una palmadita en el hombro o para aumentar nuestro currículum de servicio. No servimos por eso, hermanos, servimos porque honramos al Señor y glorificamos al Señor. Servimos porque hemos entrado en la escuela de siervo y hemos aprendido a encorvarnos delante del Señor. Algunos faltaron a esa lección. Algunos no entraron en la escuela del siervo y nunca se han encorvado delante del Señor. No han doblado sus rodillas. A propósito, en esta misma semana, ¿cuántas veces dobló sus rodillas delante del Señor? Una frase común de nuestro tiempo. Si no lo logró, si no lo hizo, está fracasando como siervo. Porque es a los pies del Señor donde encontramos las directivas. Es a los pies del Señor donde empezamos a encontrar el rumbo para nuestra vida. Pero si no estamos a los pies del Señor, estamos en mal camino. Nos está faltando actitud de siervo. Juan era un hombre destacado en su generación. Un hombre que la poderosa mano de Dios estaba con él al punto tal que el Señor Jesucristo dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan. Sin embargo, él dice, pero yo lo miro a mi Salvador y me siento indigno, no me animo ni siquiera a atar la correa de su calzado. ¿Y por qué nosotros no estamos tiempo delante del Señor? ¿Nos faltó predicación sobre ese tema? ¿Nos faltó enseñanza? ¿O tenemos el orgullo que nos impide doblarnos delante del Señor? ¿No necesitamos consultar con Él? ¿No necesitamos invertir tiempo en Él? No estoy diciendo gastar, estoy diciendo invertir tiempo en el Señor. Porque esa es la mejor inversión para un hijo de Dios, estar delante del Salvador. Pero estamos muy ocupados. Un mal de esta congregación. Usted habla con uno de los hermanos y no puede tener una conversación bien. Porque usted está hablando y en menos de 10 segundos, traca. Y hermano está, traca. Ni dejan la máquina ni para hablar. Pues eso subió a mi cabeza en estos días. Tampoco, ni con la máquina van a doblar sus rodillas delante del Señor. Dice la palabra de Dios. Búsquelo porque quizás algunos de ustedes no conocen bien el tema. Evangelio de Lucas, el capítulo 10, por favor. Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Después que el Señor termina de dar la lección sobre el samaritano, de que el hombre que se ocupó y se dedicó a solucionar
las heridas del caído, del que fue asaltado. Y después de dar esa lección, el Señor entra a la ciudad de Betania. Y así dice la palabra, Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una escena familiar. Y alguna vez ha sucedido en nuestra casa una visita inesperada. Un auto que se estaciona, vinieron los tíos del campo, los primos de otro país y ahí estamos y la casa está desordenada, los platos sin lavar, la cama sin hacer, la ropa amontonada sin lavar, otro poco de ropa por allá sin planchar. Y usted está despeinado, en chancleta ahí, en pantufla, ¡wow! Y no sabe qué hacer. Alguno quizás buscará a alguien que le auxilie, díganle que no estoy, que vengan más tarde. Y entonces de pronto ya no se puede evitar, ahí está la familia, ahí está la visita. ¿Y para qué quiere vender una imagen que no tiene? Si el desorden le acompaña a su vida, ¿por qué quiere arreglar todo? Porque está la visita. ¿Quiere vender una imagen falsa? ¿Quiere impresionar al visitante? Debería tener la casa siempre ordenada, porque le gusta vivir en el orden. Pero algo así pasó acá, en Betania. Y de pronto dice que aquí Marta recibió al Señor en su casa. Y una vez que el Señor cruza el umbral de la puerta, Marta se dio cuenta que había varias cosas fuera del lugar. Y cuando el Señor viene a nosotros y le miramos a los ojos, también nos damos cuenta que hay varias cosas que están fuera de lugar en nuestra vida. Que hay varias cosas que hemos descuidado, que no hemos hecho, que la imagen que estamos ofreciendo no es la mejor. Y no es la de la casa de material, sino esta casa de carne y grasa. Y algunos huesos también. No está bien mi vida, está desordenada y de pronto estoy ahí, delante del Señor. Ya es tarde para hacer intentos de arreglo, de un maquillaje. Tengo que enfrentar la realidad, estoy frente al Señor. Y aún así no lo valoro. Pongo la atención en otras cosas. Pero Marta no era una habitante solitaria. Esta Marta es la hermana de Lázaro, el que el Señor resucitó. Y ahí está su hermana María. Y María tenía sus principios espirituales y tenía su conducta espiritual. Y cuando ve al Señor, ella entendió que debía hacer lo que todo cristiano debe hacer, echarse a los pies del Señor. Y no lo hacemos porque el orgullo nos impide. Y no lo hacemos porque no estamos acostumbrados a tener esa vida de siervo, de humillarnos delante de nuestro Salvador. Pero no había ninguna cosa importante en el mundo para María excepto la presencia del Señor y a Él se dedicó. Y ese tramo de la lección nos recuerda a nosotros que vamos a tener que renunciar en esta misma semana a muchas cosas que no son importantes para dedicarnos al Señor, que es lo más importante. Porque si nuestra vida está siendo golpeada, muchos de los golpes son evitables si seguimos los consejos del Señor.
Si sentimos que nuestra vida se está desangrando, muchas de esas heridas no deberían existir si estábamos caminando correctamente con el Señor. Muchos de los problemas que íbamos absorbiendo en nuestra vida, todos eran evitables si seguíamos el consejo del Señor, si nos manteníamos en presencia del Señor. Pero nos ocupamos de otras cosas, nos descuidamos en otras cosas, pusimos la energía y la atención en cosas que no son importantes. Y todo lo que compramos son problemas para nuestra vida. La sonrisa se borró de nuestros labios, la alegría se fue de vacaciones con promesa de no volver. Estamos viviendo días tristes. A veces aparece ahí como brotando alguna raíz de amargura. Algún viejo rencor vuelve a florecer. No somos felices. Pero tenemos que venir delante del Señor y empezar a corregir las cosas. No importa si otros se molestan, no importa cuántas Martas me rodean. No sé si existen los Martos, pero cualquiera, no importa quién se moleste. Yo me voy a ocupar del Señor. Y Marta se sintió desbordada en su emoción. Dice, pero mire, esta está disfrutando ahí de rodillas, de la comunión con el Salvador. Ella está aprendiendo la lección, no sé qué palabras, qué instrucciones le estaría dando el Señor. Y ese impulso carnal no lo pudo detener a Marta. Fue y le dijo, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor le da esas palabras precisas a ella y a muchos de nosotros. Le dice, Marta, Marta, turbada y cansada estás con tantos quehaceres. En otras palabras, te estás ocupando en cosas que no son importantes. Porque la casa se puede arreglar, la cama se puede arreglar en algún momento, los platos se pueden lavar, pero ahora que sientes la presencia de Dios, que tienes la presencia de Dios, aprovecha eso. Tienes una Biblia, aprovéchala. Tienes una iglesia local, congrégate. Tienes un altar donde ir en el cielo, búscalo en oración. Golpea las puertas del cielo, presenta tus necesidades. Busca la guía del Señor, consigue victoria en el Señor. Dice, esta parte de María es buena, no se la voy a quitar. No se le será quitada. Ahora, a María no le costó nada ponerse de rodillas delante del Salvador, porque ella estaba acostumbrada a tener una vida de sierva, de ser una servidora del Altísimo. Hermanos, no deben crujir a nuestras rodillas cuando estamos delante de Dios. Debemos estar bien ejercitados. Y esta semana, si usted no es de esa escuela de los siervos, esta semana puede empezar a incorporar esta actitud de doblar sus rodillas delante del Señor. No somos dignos de estar en su presencia, no somos dignos de atar la correa de su calzado, pero si venimos a Él en esta semana, Él no nos va a rechazar. Dirá lo mismo que dijo en cuanto a María, ella eligió la buena parte, es lo mejor que nos puede suceder. Ya que está ahí en Lucas, muy cerca, en el capítulo 7, verso 41, le voy a leer toda la historia, solamente le iba a mencionar, pero se la voy a leer. Y me recuerda un antiguo mensaje mío que está escrito y que después voy a dar el título porque lo recomiendo para leer, aunque lo escribí ya hace unos cuantos años. Dice así, hermanos, Lucas 7, verso 41, un acreedor, ay, esa palabra, un acreedor. Tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrima y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso,
mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tiene que leer toda esta historia desde el verso 36. Y habla allí de una mujer pecadora. En los tiempos del Señor, ese era un título que se le daba a una mujer que ejercía la prostitución. Esta era una mujer pecadora, dice la Biblia. Ese mensaje que yo escribí y que está ahí en la internet, se llama Una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Y ahí explico todo en detalle lo que pasó aquí en esta casa, todo. Es bastante extenso. Una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Esta era una reunión machista, aquí no había lugar para las mujeres, de verdad, ¿eh? Y ahí estaban todos los fariseos, la gente de dinero, de buena posición social. Y llegó el Señor a la casa de este hombre que se llamaba Simón. Se sentó a la mesa y de pronto se metió esta mujer en la casa. No había lugar para ellos. Se miraban, cuenta ahí el Evangelio, y querían sacarla, querían que el dueño de la casa la sacara. ¿Qué hace una mujer aquí? Y encima esta mujer, pecadora, con ese título, pecadora. Y de pronto cuando quieren reaccionar esos hombres, la encuentran a los pies del Señor, llorando, besando los pies del Señor. No le era permitido a la mujer dejarse soltar el cabello, pero esta había roto con todas las reglas, porque lo importante para ella era brindarle lo mejor al Señor, porque en Él estaba puesta su esperanza de que su vida fuera cambiada, de que sus pecados fueran perdonados, que ella pudiera ser salva. Y ella estaba allí ofreciendo un reconocimiento a quien estaba allí, que Él podía ser el Salvador de su vida. No le importó la opinión de los que le rodeaban, ni del dueño de la casa, ni el espíritu machista que flotaba en el aire. No le importó nada, se concentró en el Señor y tomó la actitud de un siervo y se inclinó delante de Él. Y cuando se levantaron las voces de la crítica, juzgando y crucificando a esa mujer, el Señor le dijo algo a ellos que muy bien nos podría decir a nosotros en esta mañana. Desde que vine, no me dieron beso. Se saludaron entre ustedes, todos ahí, quizás se contaron algún problema, alguna vivencia de la semana. Llegaron ni notaron mi presencia. No me han perfumado. Es decir, no me han lavado los pies, dice. Quiere decir que el proceso ahí estaba. Se quitaba el calzado, se desataba las sandalias, se lavaba los pies, todo lo que hacen un siervo. Lo hizo esta mujer. Pero los otros que conocían de la Escritura, que tenían mucha vida religiosa, mucha vida de templo, pero también tenían mucho orgullo en su vida que les imposibilitaba encorvarse delante del Señor. Pero esta mujer no tenía este problema y se echó a los pies del Señor. Una mujer pecadora, quizás con algunos pecados diferentes a los nuestros, o quizás nosotros con pecados diferentes a los de ella, pero pecadores al fin. Y necesitamos esa reacción, necesitamos esa actitud de buscar los pies de nuestro Señor y tener esa comunión con Él y ese compañerismo. Yo sé, y usted lo sabe, no somos dignos, pero podemos intentarlo, porque sabemos que nuestro Salvador no nos va a rechazar. Una mujer en el culto de los hipócritas, una mujer pecadora. No soy digno, decía Juan el Bautista,
No soy digno es el título de nuestro mensaje. Eso quiere decir que no estamos calificados para este honor, para este privilegio de desatar la correa del calzado y darle la bienvenida al Señor. No estamos calificados, pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. Y viendo la vida de Juan el Bautista, quiero mencionar 3 hechos de él relacionados con nosotros, con nuestro trabajo para Dios. Y esto va a ser ahí muy breve. Después vamos a estar compartiendo, hermano, la cena hoy. ¿Sí, hermano Omar? Amén. Y nos vamos a preparar para compartir la cena del Señor. Ya que está aquí en Lucas capítulo 3, verso 16. Evangelio de Lucas, el capítulo 3, versículo 16. Aquí están los 3 hechos que quiero que tomemos para nosotros, personas que no somos dignas, pero son 3 lecciones que vienen de Juan el Bautista. Dice aquí Lucas 3, 16, primera lección. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero que note esta expresión de Juan el Bautista. Dice, viene uno más poderoso que yo. La multitud, hermano, se congregaba en el río Jordán. Juan el Bautista, hermanos, vino a traer un mensaje de arrepentimiento. Y la gente venía al río Jordán y se bautizaba confesando sus pecados. Siempre imagino esa escena escuchando un montón de barbaridades de los pecados más vergonzosos y más escandalosos. Y eso no se lo contaban al oído de Juan. Muchos podían escuchar los pecados, la mugre. Los mexicanos al basural le llaman el mugrero. Aquello era un mugrero, hermano. Todos pecados escandalosos, vergonzosos. La gente se enteraba en qué andaban. Pero la predicación era tan impactante y era tan poderosa que la gente venía y ni le importaba nada que otros escucharan en las maldades que anduvieron, en las cosas pecaminosas que anduvieron. Se liberaban de sus pecados porque era su oportunidad. Y Juan les dijo, los veo a ustedes conmovidos, pero yo solo estoy bautizando en agua. ¿Es esto lo único que hago? Entre nosotros no era poca cosa. Le dijo, pero viene después uno que es más poderoso que yo. Ustedes están impresionados con mi trabajo, pero tienen que impresionarse con el que viene después de mí. Ese es más poderoso. Y yo rápidamente asocio esa frase de cuánto estamos hablando a la gente de que el Señor Jesucristo viene. Viene uno que es poderoso porque compró a la iglesia con su sangre preciosa y se la llevará en nubes, dice la palabra de Dios. Se la llevará a la escena celestial. Dice la palabra que Él vendrá con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos en las nubes con el Señor. Uno más poderoso viene. ¿Cuántos de nuestros contactos, de nuestros familiares, de las amistades, de los que figuran en el celular bajo la palabra contactos, están escuchando esto de nuestra boca? Que uno más poderoso viene. Que Jesús viene. Esta es la iglesia, hermano, que no puede ignorar ni olvidar ese tema, porque cada reunión que entramos nos encontramos en el frente con la palabra Maranata, que quiere decir Cristo viene y viene pronto. Pero la gente tiene que oír por medio nuestro, de nuestro trabajo personal, de nuestro trabajo congregacional, que uno más poderoso que nosotros viene y viene pronto. Dice Juan, hermano, en esta lección, uno más poderoso que yo viene. Y él dice, no pongan la atención en mí, pongan la atención en Él, en el encuentro con Él.
Él anteriormente le había dicho, dice, pero en medio nuestro hay alguien que ustedes no conocen. Eso decía en el Evangelio de Juan capítulo 1. En medio nuestro hay alguien que ustedes no conocen. Y ese también es el problema de nuestros días. La gente no conoce de Cristo. ¿Y cuál es la razón? Porque hay una iglesia que no predica. ¿Y cuál es la iglesia? La Iglesia Bautista Maranata. Tiene su parte. Mucha gente, hermano, no sabe que Cristo está entre nosotros. No sabe que en las reuniones donde 2 o 3 se juntan atraídos por su nombre, Él está ahí en medio. La gente no sabe eso. No sabe que Él está en medio nuestro, no sabe que Él es el Salvador, no sabe que Él viene pronto, uno más poderoso. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no estamos cumpliendo con nuestro rol de siervo. Porque no estamos escuchando su voz de cerca, porque no estamos tiempo a los pies del Señor. Porque si nosotros, hermanos, nos encorvamos delante del Señor, oiremos claramente su voz hablándonos y enviándonos a predicar, a dar testimonio a este mundo que uno más poderoso que nosotros viene. El mundo necesita saber por eso. Segunda lección, capítulo 1 de Juan, de Evangelio de Juan. Si no llega ahí, yo se lo leo, es el versículo 29. Es el que sigue a la declaración que Juan estaba haciendo. Y dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la segunda gran lección de este hombre que era un siervo que no se creía digno de atar la correa del calzado. Nos transmite la lección, alguien más poderoso que yo viene. Y ahora para darle una total claridad a la gente le dice, ese es Jesús, el que iba a venir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se impresionen por mi bautismo, no se impresionen por mi manera de predicar. Búsquenlo a Él, Él puede perdonar su pecado, Él puede sanar su alma. Él es el Cordero que va a ir a la cruz a morir en el lugar del pecador. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que puede terminar con esa fuerza que lo derrota, que lo aplasta, que es el pecado. Él es el que puede terminar con esa fuerza que lo humilla, que se llama pecado. Él es el Cordero de Dios. Búsquenlo a Él. Pero hoy la iglesia no predica ese mensaje. Porque no tenemos una actitud de siervo. Si nosotros fuéramos siervos del Señor de verdad, diríamos a este mundo, uno más poderoso que nosotros viene. Le diríamos a este mundo, Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y la gente sigue, hermano, lastimada por el pecado, sufriendo por causa del pecado. Y nosotros tenemos el alivio, tenemos el medicamento. Sabemos que Jesús es el que puede aliviar, hermano, el dolor que produce el pecado, la tortura que produce el pecado. Pero no estamos levantando nuestra voz para decirle a nuestro mundo que es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Y la tercera lección que nos da Juan el Bautista, y ahí vamos a terminar, capítulo 3. Versículo 30. Escuche lo que dice Juan el Bautista. Primero dijo, uno más poderoso que yo viene. En segundo lugar dijo Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la tercera lección está aquí en el capítulo 3, versículo 30. Dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ese es el trabajo que tiene que hacer un siervo. Cada día, lograr que Él crezca y yo mengüe. Yo no soy lo importante, Él es el importante. Y es mi tarea de honrar a mi Señor, de resaltar el amor de mi Señor y de recordar que en mi Señor hay salvación. Juan el Bautista, hermano, era un hombre simple pero de alma grande. Su alma era grande, era enorme.
Hoy vivimos en un mundo de gente de almas pequeñas que solo piensan en sí mismo, que viven para sí mismo, mis logros, mis metas, mis planes, mis propósitos, mis ambiciones, todo es mis. Pero este hombre esta mañana nos enseña, miren a Cristo, es necesario, es lo más importante, que Él crezca y que yo mengue. ¿Dónde andan los domingos la gente de nuestra iglesia? Hace muchos años que no vivía y no sufría, porque siempre sufrí eso, de tener una iglesia el sábado y de tener otra iglesia el domingo. La mayoría de ustedes no estuvieron ayer, y los que estuvieron ayer no están hoy. Hay algo que no está bien. Casi todos los que estuvieron ayer no están hoy. Hay algo que no está bien. Hemos perdido de vista lo más importante, que es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Dónde anda la gente los sábados? ¿Qué son los intereses más importantes? Que no de estar de rodillas delante del Señor. ¿Dónde está la gente los domingos, que es el día del Señor? Y ahora tengo un temor mayor. Es que en 2 semanas más vamos a tener este lugar lleno de gente. Y después en 4 semanas o 5 semanas todo volverá a la normalidad. El aniversario de nuestra iglesia vendrá acompañado de fervor, de entusiasmo, y la gente va a volver y va a llenar todo este lugar. Pero después todo va a volver a la normalidad. Porque si no aprendemos a estar de rodillas delante del Señor, buscar sus sandalias, desatar su calzado, guardar su calzado, cuidar su calzado, eso es evidencia de que estamos tiempo delante de Él. Tenemos que aprender ese ejercicio, esa rutina. ¿Sabían ustedes que Él lo hizo a eso? Dice la palabra de Dios que un día Él tomó un lebrillo, una fuente con agua, y se ciñó una toalla a la cintura. Y el mismo Señor Jesucristo fue y le lavó los pies a todos los discípulos. Y Él les estaba enseñando cuál es la conducta de un siervo, porque Él también es siervo. Él es el siervo de Dios. Dice Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, dice que Él no estimó ser igual a Dios. Él era Dios hecho carne. Él dice, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo, dice. Y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Él dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida por otros. Eso es lo que hace el siervo, sirve y da su vida por otros. En nuestro caso, necesitamos dar nuestra vida por Él. Y no me estoy refiriendo solamente a la posibilidad de morir por su causa, me estoy refiriendo a darle nuestro tiempo, nuestra vida por Él. Porque nuestra vida debe ser de Él y para Él. Les dije, para terminar, Juan el Bautista era un hombre de alma grande. Él podría ser altivo. Él era hasta primo hermano, él era del grupo familiar del Señor. María, la mamá de Jesús, y Elizabeth eran primas, eran de la misma familia. Y él podría aferrarse a eso, pero él le sirvió. Es más, cuando Jesús vino al Jordán y le pidió a él, tienes que bautizarme. Y él dice, pero si tú no tienes ningún pecado, ¿cómo te voy a bautizar? Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y una voz se escuchó del cielo, era la voz de Dios el Padre, que dijo, este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. Ahora mire lo que era este predicador, hermano. Tenía pergamino que ninguno de nosotros tenemos, ni de los grandes predicadores que conocemos nosotros. Vino Dios hecho hombre y le dijo, tienes que bautizarme. ¿Sabe qué significa eso?
que el Señor Jesucristo estaba reconociendo que ese era un predicador verdadero, que la doctrina de ese predicador era verdadera y que su modo de servir a Dios era verdadero. Ese hombre no era comunista, ni era católico, ni era adventista, ni era metodista, era el Bautista. Y ese nombre y ese distintivo debería ponernos en vergüenza a nosotros, porque no nos estamos comportando como Juan el Bautista. Pero el Espíritu Santo también participó y aprobó todo lo que estaba pasando ahí en el Jordán, y aprobó al predicador y descendió sobre Jesús en una clara señal diciendo: esto que está sucediendo aquí, esto es correcto, este es el hombre de Dios. Decía Juan 1:6, era un hombre enviado por Dios, era el hombre de Dios, el varón de Dios, con el mensaje de Dios, con el ministerio que Dios le encomendó. Y Dios el Padre participó y aprobó todo lo que pasó ahí. Y siendo protagonista de eso, nunca tuvo un gesto de grandeza. Él fue humilde, fue un hombre humilde. Y su ministerio, como se los dije, solamente duró 6 meses. 6 meses. Y el predicador y su mensaje fiel terminaron con la cabeza en un plato. Pero entró con gozo al cielo, porque cumplió con su misión, que era necesario que Cristo crezca y Él mengue. Dice la Biblia sobre Juan el Bautista, él era una voz. Él no estaría hoy en las carteleras de las grandes avenidas, no aceptaría eso. No estaría su foto en las tapas de los libros, no estaría su rostro en las publicidades de las grandes conferencias bautistas fundamentales. Él solo era una voz. Déjenme aquí en esto. Yo soy una voz. No es importante que mi rostro trascienda, que mi figura trascienda. Yo soy una voz. Dios me pidió que fuera la voz del desierto. Y cuando yo digo eso, este hombre era el espectáculo del desierto. El espectáculo del desierto, porque escuchar predicar a ese hombre era una cosa maravillosa. Un hombre lleno de poder. Por eso Jesús dijo: de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que él. Y esa expresión, ninguno es mayor que él, quiere decir que ninguno era mayor en poder, ni ninguno era mayor que él en obras. Y a pesar de todo eso, hermano, que él podría jactarse de eso, él era un hombre humilde. Porque él era un siervo. Dice: me siento como el último de la fila, no estoy calificado ni para desatar la correa de su calzado. Alguno quizás diría: Juan, no estás hablando en serio. Estás hablando desde una postura de una falsa humildad. No, él era humilde de verdad, hermano. Este hombre era bien diferente a los predicadores modernos, que les picó el bichito de la fama. Muchos de esos los he visto y hemos en años anteriores compartido conferencias en diferentes países. Y teníamos hasta como una rutina, y que nos encontrábamos en aeropuertos y en hoteles y en eventos y predicábamos y todo. Y yo veía a muchos que se dejaron picar por el bichito de la fama. Muchos se dejaron hinchar por el virus, hermano, de la trascendencia. Mi nombre va a trascender como predicador. Muchos hermanos fueron picados por ese virus de la trascendencia, pero Juan conocía su oficio, y el oficio de él lo reconoció el pueblo y el rey pagano. El día que cortaron su cabeza, el rey Herodes no quería ponerlo en la cárcel, pero él había empeñado su palabra a una mujer que le danzó haciendo escenas de desnudez, y le dijo: lo que me pides yo te voy a dar. Y pidió la cabeza de Juan. Pero dice Mateo capítulo 14 y verso 5, recuerde ese texto, Mateo 14, verso 5. Dice que Herodes quería matarlo, pero tenía miedo porque el pueblo lo reconocía como profeta. No era la prensa religiosa. Hermano, el pueblo veía a ese predicador, dice: ese es el varón de Dios, es Juan, es el Bautista. Él tiene mensaje de Dios, tiene palabra de Dios. Ese hombre está consagrado a Dios, él es un siervo acostumbrado a estar a los pies del Señor.
Y ese hombre que es grandioso, por dentro él decía, no soy digno, no soy digno, no soy digno, ni siquiera de desatar la correa de su calzado. El ejemplo de Juan el Bautista nos puede ayudar a nosotros a recibir un baño de humildad. Lo necesitamos, hermano. Y algunos dicen, yo no soy vanidoso, yo no soy. Pero cuando te ocupas demasiado de ti, poco de Dios, ahí está. No necesitas del Señor. Serías un miembro destacado en la iglesia de la Odisea. Porque en esa iglesia acostumbraban a dejar al Señor afuera golpeando la puerta. Y nosotros estamos acostumbrados, pasan las horas y los días y las semanas y seguimos dejando al Señor afuera de nuestra vida. Estos predicadores que gozan de cierta fama, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1, donde habla mucho acerca del amor. Y él dice, si yo hablara lenguas angélicas, comienza diciendo él. Dice, pero si no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Y si yo solamente soy un religioso que viene los domingos a la casa del Señor, o que me ven cada tanto con una Biblia en la mano, o que cada tanto tarareo un himno, un cántico evangélico, cristiano o bautista, soy como el metal que resuena, como el címbalo que retiñe. El resultado de eso es ruido, ruido y nada más. Y desde los grandes predicadores hasta los seguidores más simples, en la familia de Dios hay mucho metal que resuena, símbolo que retiñe, gente que hace ruido y nada más por su Señor. Ruido y nada más. Juan, hermanos, se paró en el desierto. Ayer estaban recibiendo unos premios de deporte de la Universidad Evangélica Boliviana. Yo di clases en la Universidad Evangélica Boliviana. Pero Juan nunca predicó en una universidad. Nunca fue a una universidad. Él nunca participó de una gran conferencia ni de un mega congreso. Él era solamente la voz del desierto. Él no conoció hoteles de lujo. Hasta yo conocí hoteles de lujo. Me crié durmiendo sobre cueritos de oveja, peleando con las chinches y las pulgas que hacían nido ahí en mi cama. Y una vez me tocó dormir en Miami, junto al aeropuerto, en un colchón de agua. Pero Juan el Bautista no tuvo esa oportunidad. Algunas veces me regalaron unas ropas de marca. Ustedes usan ropas de marca. Él solamente piel de camello, los que lucían los pobres. Ustedes y yo fuimos al McDonald's alguna vez y a algún otro lugar de más relieve, o al restaurante Betel, no sé dónde ha ido usted. Pero él solamente estaba acostumbrado a comer langostas pinchadas en un palo, langostas a la piedra, vuelta y vuelta. Ese es su estilo de comida, un poco de miel por allá y no estaba ahí, hermanos, con comida peruana, ni boliviana, ni los manjares que nosotros conocemos. Ni una sopita de maní, no tenía nada de eso. Pero le sirvió al Señor. Su misión, hermanos, fue cumplida. Era necesario que Él crezca y yo mengüe. Y esa es una gran lección que nosotros necesitamos aprender, sacudir nuestro orgullo y desprendernos del orgullo. Él sabía cómo golpear el orgullo, hermanos. El orgullo no aparecía en su vida, no lo notamos nunca. Y no es porque los escritores del Evangelio se olvidaron de eso, no, es que no lo vieron al orgullo en él. Y cuando yo dedico mi vida a servir a Cristo y con el propósito de que Él crezca y yo mengüe, el orgullo tampoco va a aparecer. Este hombre era el espectáculo del desierto. La gente venía atraída por su predicación. Este no andaba jugando con 5 o 6 pelotitas en el aire ni con unas antorchas de fuego en las esquinas, en los semáforos. No, la gente venía, hermano, por el estilo de predicación y por el contenido de su mensaje. Si preguntaba por él no tenía patente de líder, ni tenía chapa de ser
un empresario, ni tenía chapa de ser un conferencista importante. Quiero terminar diciendo esto. Hermanos, nunca dejemos de desatar la correa del calzado de nuestro Señor. Nunca dejemos de desatar la correa del calzado de nuestro Señor. Porque eso pone en evidencia lo siguiente. Una, que estamos delante de Él, en su presencia. Otra, que estamos dispuestos a ser siervos, porque ese era el trabajo que hacía el siervo, de desatar la correa, hermano. Nunca dejemos de desatar esa correa, porque ese servicio, ese trabajo nos asegurará estar tiempo en su presencia, tiempo delante del Señor. No necesitamos computadora, ni celulares, ni diversiones, ni teatro, ni cine, ni cosas así. Lo que necesitamos es su presencia, la presencia del Señor. Y eso solamente la pueden encontrar aquellos que aprenden a encorvarse, a tener una actitud de siervo y de estar delante de Él. Y los que son sabios como María eligen la buena parte. Siempre estamos eligiendo otras cosas. Hasta en los días de reuniones elegimos otras cosas. Y vamos dejando a un costado a nuestro Señor. Pero vengamos delante de Él y desatemos la correa de su calzado y demostrémosle cada día que le amamos y que todavía estamos en esa postura delante de Él, porque somos sus siervos y aspiramos a ser un instrumento usado por Él para su gloria y para su honra. Yo no soy digno, decía Juan, pero nuestro Señor sí es digno de toda nuestra honra, de todos los honores que podamos brindarles a Él. Que la vida nos encuentre cada día desatando la correa del calzado de nuestro Señor, en evidencia que estamos delante de Él. Vamos a orar y vamos a traer la mesa aquí adelante, hermanos, y prepararnos para participar en la cena del Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, por tu palabra, porque ella siempre es rica en enseñanzas y tantas cosas que aprendemos, y aún en el camino, cuando el mensaje se va desarrollando, vamos descubriendo nuevas cosas que hemos leído hace tiempo, pero el Espíritu nos va enseñando y nos va marcando y nos va exhortando a que necesitamos ser mejores hijos, mejores siervos. Y ayúdanos, Señor, para que cada día nos pueda encontrar a tus pies, adorándote, alabándote y con una actitud de gozo, de servirte cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner la mano en el arado. Ayúdanos, Padre, a tomar la cruz y seguirte, no por una emoción pasajera, sino porque te amamos y estamos agradecidos por esa salvación eterna que nos has dado. Porque podemos recordar cómo quitaste el peso del pecado de nuestra vida. Podemos sentir el ruido de aquellas cadenas rotas que nos ligaban al pecado y a la desgracia. Y podemos respirar estos aires de libertad, aires de salvación, aires de bendición que viene de ti, Señor. Bendice tu palabra, Padre. Y bendícenos ahora al momento de recordar al Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección. Queremos recordar al Cristo vivo, al Cristo triunfante en esta hora. Guíanos en esta parte también, Dios. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Ramiro va a venir aquí para guiarnos. Los hermanos ya van a estar aquí presentando la mesa del Señor y vamos preparando nuestros corazones, hermanos.